Hay personas que no buscan un diálogo contigo, buscan una reacción. No intentan entenderte. Su único objetivo es alterarte. Y lo más peligroso de este encuentro no es lo que ellos dicen, sino lo que tú permites que esa interacción provoque en tu interior. Piénsalo por un momento. Quizás te pasó hoy mismo una palabra mordaz en el trabajo, un comentario pasivo-agresivo en la cena familiar o una mirada cargada de juicio. Al final del día, te sientes agotado. Pero si miras bien, no es un cansancio físico por tus tareas, es un agotamiento del alma. Estás exhausto por todo lo que absorbiste, por las batallas mentales que seguiste peleando mucho después de que el otro se marchara. Hoy vas a descubrir el secreto estoico para proteger tu energía y recuperar tu paz mental. Porque la verdadera madurez no es aprender a discutir mejor, sino entender que no todo merece tu reacción, y absolutamente nada merece entrar en tu santuario interno. Prepárate. En los próximos minutos aprenderás cómo dejar de ser un imán de caos para convertirte en una fortaleza de serenidad. Hubo un tiempo en que Stico creía que ser fuerte significaba no dejar pasar nada. Si alguien lo cuestionaba, él respondía con el doble de fuerza. Si alguien lo provocaba, se defendía con palabras afiladas. Si el mundo levantaba la voz, él también lo hacía, convencido de que así protegía su carácter. No era un hombre agresivo, pero tampoco sabía soltar. Llevaba cada afrenta, cada gesto y cada desacuerdo cargado en la espalda como si fueran piedras preciosas, cuando en realidad eran solo ceniza. Recuerdo una tarde en particular. Stico llegó a casa después de una jornada llena de fricciones en el trabajo. Estaba físicamente agotado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba en su cabeza. Pasó horas repitiendo la misma conversación, reinterpretando cada mirada y ensayando respuestas perfectas para discusiones que ya habían terminado. Su cuerpo estaba en la seguridad de su hogar, pero su energía seguía atrapada en aquel pasillo de oficina, intoxicada por el ego de los demás. Fue en ese silencio amargo cuando comprendió una verdad incómoda. No eran las personas las que drenaban su vida, sino su propia incapacidad para dejar de sostener lo que ya había ocurrido. No eran las palabras ajenas las que lo alteraban, sino el permiso interno que él les otorgaba para quedarse a vivir dentro de su mente. Entendió que la verdadera fortaleza no era reaccionar mejor, sino desarrollar la sabiduría para no absorber lo que nunca le perteneció. Fue en medio de ese agotamiento cuando Stico recordó una enseñanza que ha sobrevivido milenios. Epicteto, quien nació como esclavo y murió como un maestro de la libertad, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Durante mucho tiempo, Stico había escuchado esa frase como una teoría distante, pero esa noche la entendió con la profundidad de un rayo. Él creía que la perturbación venía del tono de voz de su jefe, del gesto amargo de un desconocido o de la intención ajena. Pero la verdad es más profunda. Entre lo que alguien te lanza y lo que tú sientes, existe una decisión invisible. Y esa decisión es, y siempre será, tuya. Cuando alguien intenta alterarte, en realidad te está lanzando una carga, una crítica, una provocación o su propia frustración acumulada. El estoicismo no te pide que seas indiferente, te pide que seas selectivo, te pide que decidas si realmente quieres recoger ese regalo envenenado. Stico comprendió que durante años había recogido todo sin filtro, opiniones que no eran suyas, estados de ánimo que no había generado y batallas que no le pertenecían. Absorbía el caos externo y luego se preguntaba por qué su paz interior estaba en ruinas. Recuerda esto: tu energía no se pierde porque otros la tomen. Se pierde cuando tú la entregas voluntariamente. Y esa entrega casi siempre ocurre en el silencio de tu propia mente, cuando decides que la opinión de un extraño es más importante que tu propia serenidad. Al comprender esto, Stico comenzó a practicar un hábito que parece simple, pero que tiene el poder de transformar radicalmente tu relación con el mundo. Cada vez que alguien intentaba alterarlo, antes de permitir que la sangre subiera a su cabeza,
Se hacía una sola pregunta en el silencio de su mente: ¿esto me pertenece? Si era una crítica injusta nacida de la envidia de otro, no le pertenecía. Si era una frustración ajena proyectada sobre él por un mal día, no le pertenecía. Si era el caos de alguien que no sabe gobernar su propia vida, definitivamente no le pertenecía. Stikko descubrió que cuando la respuesta es no, tienes el derecho absoluto de no reaccionar. No necesitas justificarte, no necesitas explicar tu silencio y, sobre todo, no necesitas defenderte. Simplemente no absorbes. En lugar de reaccionar, empieza a observar. Observa el tono del otro como si fuera un fenómeno climático. Observa su intención sin juzgarla. Y lo más importante, observa tu propio impulso interno de responder. En ese espacio de observación, la energía deja de filtrarse. Porque proteger tu paz no significa levantar muros de piedra. Significa convertirte en un espejo que refleja lo que recibe, pero que no retiene nada. Stikko aprendió que muchas personas no buscan una solución, solo buscan un cómplice para su caos. Y cuando tú no les entregas tu reacción, ellos pierden el poder sobre ti. El secreto nunca fue convencer al mundo. El secreto siempre fue conservar tu equilibrio. Con el tiempo, algo profundo comenzó a cambiar en el mundo de Stikko. Las personas a su alrededor seguían siendo las mismas. Las actitudes desafiantes, los comentarios mordaces y las crisis externas no desaparecieron. Sin embargo, él ya no reaccionaba igual. Y cuando tú dejas de reaccionar como los demás esperan, el mundo inevitablemente empieza a tratarte de forma diferente. No porque logres controlar a los demás, sino porque has dejado de participar en su juego de caos. Stikko notó que al dejar de absorber provocaciones, el agotamiento al final del día se desvaneció. Empezó a dormir mejor, su mente recuperó la claridad y sus respuestas, cuando decidía darlas, estaban cargadas de una serenidad que desarmaba a los demás. Ocurrió algo asombroso. Las personas comenzaron a medir sus palabras frente a él. No por miedo, ni porque él impusiera su voluntad a gritos, sino porque transmitía una estabilidad inquebrantable. La energía que antes desperdiciaba en defenderse se convirtió en presencia, y esa presencia se transformó en un respeto silencioso. Entendió que la verdadera soberanía personal no es demostrar carácter a través del conflicto, es conservarlo a través del silencio. Cuando no permites que cualquier circunstancia altere tu estado interno, te conviertes en alguien imposible de desestabilizar. En un mundo lleno de reacciones impulsivas, ser el dueño de tu propio equilibrio es el poder más real que existe. Proteger tu energía no es aislarte del mundo ni volverte alguien frío, es sencillamente aprender a caminar entre el ruido sin cargar lo que no te pertenece. Si hoy entendiste que muchas veces no estás cansado por lo que haces, sino por todo el caos ajeno que has decidido absorber, entonces este hábito ya ha comenzado a trabajar dentro de ti. Quiero proponerte un desafío para las próximas 24 horas. La próxima vez que sientas que alguien intenta alterarte, no respondas de inmediato. Haz una pausa profunda y pregúntate en silencio: ¿esto me pertenece? Si la respuesta es no, suéltalo. No expliques, no te justifiques y sobre todo no lo absorbas. Si te comprometes a proteger tu energía desde hoy mismo, escribe en los comentarios la frase "no absorbo". Leer esas palabras será tu primer contrato de paz contigo mismo. Si este mensaje te ha devuelto un poco de claridad, suscríbete a Stikko en silencio y activa la campana. Comparte este video con esa persona que hoy se siente agotada por el entorno. Dale la llave de su propia fortaleza. Pero recuerda, proteger tu energía es solo una parte de la armadura. Mañana daremos un paso más firme. Aprenderás cómo fortalecer tu carácter para que cuando la vida te exija firmeza, puedas ser implacable sin perder jamás la calma. No todo lo que viene hacia ti merece entrar en ti. Tu paz no es frágil, es selectiva. Te espero en el próximo silencio.